Te saluda el pastor Juan Manuel Flores Espinosa. Bienvenido al estudio del capítulo 21 del libro Hechos de los Apóstoles, escrito por Elena G. de White, titulado En las regiones lejanas, primera parte. Este capítulo está basado en Hechos 16, 7 al 40. Había llegado el tiempo para que el evangelio se predicase más allá de los confines del Asia Menor. Se estaba preparando el camino para que Pablo y sus colaboradores penetrasen en Europa. En Troas, en las márgenes del mar Mediterráneo, fue mostrada a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante, rogándole y diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». El llamamiento era imperativo y no admitía dilación. Y como vio la visión, declara Lucas, que acompañó a Pablo y Silas y Timoteo en el viaje a Europa, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Partidos pues de Troas, vinimos camino derecho a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia y una colonia. Y un día de sábado, continúa Lucas, salimos de la puerta junto al río, donde solía hacer la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían juntado. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor. Lidia recibió alegremente la verdad. Ella y su familia se convirtieron y bautizaron, y rogó a los apóstoles que se hospedaran en su casa. Cuando los mensajeros de la cruz salieron a enseñar, una mujer poseída de un espíritu pitónico los siguió gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Alto, los cuales os anuncian el camino de salud», y esto hacía por muchos días. Esta mujer era un agente especial de Satanás, y había dado mucha ganancia a sus amos adivinando. Su influencia había ayudado a fortalecer la idolatría. Satanás sabía que se estaba invadiendo su reino, y recurrió a este medio de oponerse a la obra de Dios, esperando mezclar la sofistería con las verdades enseñadas por aquellos que proclamaban el mensaje evangélico. Las palabras de recomendación pronunciadas por esta mujer eran un perjuicio para la causa de la verdad, pues distraían la mente de la gente de las enseñanzas de los apóstoles. Deshonraban el evangelio, y por ellas muchos eran inducidos a creer que los hombres que hablaban con el Espíritu y el poder de Dios estaban movidos por el mismo Espíritu que esa emisaria de Satanás. Durante algún tiempo, los apóstoles soportaron esta oposición. Luego, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo ordenó al mal espíritu que abandonase a la mujer. Su silencio inmediato testificó de que los apóstoles eran siervos de Dios y que el demonio los había reconocido como tales y había obedecido su orden. Librada del mal espíritu y restaurada a su sano juicio, la mujer escogió seguir a Cristo. Entonces sus amos se alarmaron por su negocio. Vieron que toda la esperanza de recibir dinero mediante sus adivinaciones había terminado, y que su fuente de ingreso pronto desaparecería completamente si se permitía a los apóstoles continuar la obra del Evangelio. Muchos otros de la ciudad tenían intereses en ganar dinero mediante engaños satánicos, y estos, temiendo la influencia de un poder capaz de poner fin tan eficazmente a su trabajo, levantaron un poderoso clamor contra los siervos de Dios. Llevaron a los apóstoles ante los magistrados con la acusación: «Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y predican ritos, los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos». Movida por un frenesí de excitación, la multitud se levantó contra los discípulos. El espíritu del populacho prevaleció y fue sancionado por las autoridades, quienes desgarraron los vestidos exteriores de los apóstoles y ordenaron que fueran azotados. Y después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel.
mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. Los apóstoles sufrieron extrema tortura por causa de la penosa posición en que fueron dejados, pero no murmuraron. En vez de eso, en la completa oscuridad y desolación de la mazmorra, se animaron el uno al otro con palabras de oración y cantaban alabanzas a Dios por haber sido hallados dignos de sufrir oprobio por su causa. Sus corazones estaban alentados por un profundo y ferviente amor hacia la causa de su Redentor. Pablo pensaba en la persecución que había hecho sufrir a los discípulos de Cristo y se regocijaba porque sus ojos habían sido abiertos para ver y su corazón para sentir el poder de las gloriosas verdades que una vez despreciaba. Con asombro, los otros presos oyeron las oraciones y los cantos que salían de la cárcel interior. Habían estado acostumbrados a oír gritos y gemidos, maldiciones y juramentos, que rompían el silencio de la noche, pero nunca antes habían oído palabras de oración y alabanza subir de aquella lóbrega celda. Los guardianes y los presos se maravillaban y se preguntaban quiénes podían ser estos hombres que, sufriendo frío, hambre y tortura, podían sin embargo regocijarse. Entretanto, los magistrados volvían a sus casas felicitándose porque mediante medidas rápidas y decisivas habían sofocado el tumulto. Pero por el camino oyeron detalles adicionales sobre el carácter y la obra de los hombres que habían condenado a la flagelación y el encarcelamiento. Vieron a la mujer que había sido librada de la influencia satánica y se sorprendieron por el cambio de su semblante y conducta. En lo pasado habían provocado mucha dificultad a la ciudad. Ahora era tranquila y pacífica. Cuando comprendieron que con toda probabilidad habían aplicado a dos inocentes el riguroso castigo de la ley romana, se indignaron consigo mismos y decidieron ordenar por la mañana que los apóstoles fueran secretamente puestos en libertad y acompañados fuera de la ciudad, donde no estuvieran expuestos a la violencia de la turba. Pero mientras los hombres eran crueles y vindicativos o criminalmente descuidados con las responsabilidades a ellos confiadas, Dios no se había olvidado de ser misericordioso con sus siervos. Todo el cielo estaba interesado en los hombres que estaban sufriendo por amor a Cristo, y los ángeles fueron enviados a visitar la cárcel. A su paso, la tierra tembló. Las pesadas puertas acerrojadas de la cárcel se abrieron de par en par. Las cadenas y grillos cayeron de manos y pies de los presos, y una brillante luz inundó la prisión. El carcelero había oído con asombro las oraciones y cantos de los encarcelados y apóstoles. Cuando los trajeron, vio sus hinchadas y sangrientas heridas, y él mismo hizo asegurar sus pies en los cepos. Había esperado oír de ellos amargos gemidos e imprecaciones, pero oyó en cambio cantos de gozo y alabanza. Con estos sonidos en sus oídos, el carcelero había caído en un sueño del cual fue despertado por el terremoto y el sacudimiento de las paredes de la cárcel. Levantándose precipitadamente con alarma, vio con espanto que todas las puertas de la cárcel estaban abiertas, y fue sobrecogido por el repentino temor de que los presos se hubiesen escapado. Recordó el explícito encargo con que se le había confiado el cuidado de Pablo y Silas la noche anterior, y estaba seguro que la muerte sería el castigo de su aparente infidelidad. En la amargura de su espíritu, pensó que era mejor quitarse él mismo la vida que someterse a una vergonzosa ejecución. Tomando su espada, estaba por matarse, cuando oyó las alentadoras palabras de Pablo: «No te hagas ningún daño, ningún mal, que todos estamos aquí». Todos los hombres estaban en su sitio, contenidos por el poder de Dios ejercido por uno de los presos. La severidad con
que el carcelero había tratado a los apóstoles no había despertado su resentimiento. Pablo y Silas tenían el espíritu de Cristo, no el espíritu de venganza. Sus corazones, llenos del amor del Salvador, no daban cabida a la malicia contra sus perseguidores. El carcelero dejó caer su espada y, pidiendo luz, se apresuró a ir a la mazmorra interior. Quería ver qué clase de hombres eran estos que retribuían con bondad la crueldad con que habían sido tratados. Al llegar donde estaban los apóstoles, postrándose ante ellos, les pidió que le perdonaran. Entonces, sacándolos al patio, les preguntó: «Señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo?». ¿Te gustaría saber cuál fue la respuesta del apóstol Pablo? Te invito a que nos acompañes en la segunda parte de este capítulo de Hechos de los Apóstoles. Te invito a compartir este audio con todos tus amigos, vecinos, familiares y en las redes sociales. Te invito a que nos sigas en YouTube, Juan Manuel Flores Espinosa. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.